Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que el objetivo es impulsar el contenido en español de este gran ecosistema. Hoy día tenemos como invitada especial a Sonsoles Grandona. Ella es consultora de Salesforce, nativa de Argentina, pero actualmente vive en Barcelona, España. Bienvenida Sonsoles, ¿cómo estás? Hola, Sara. Bueno, bien, muy bien. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar participando de las crónicas de Salesforce. Así que muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ti por tu tiempo, que es el activo más valioso que tenemos, así que gracias por aceptar la invitación, estar aquí, compartir sobre todo ahora todas tus experiencias, que sé que de seguro va a ser de gran ayuda. Así que bueno, y que algo que me pone muy contenta, que bueno, podrá ser mucho o poco, para mí es lo suficiente. Pronto vamos a lograr el episodio número 100. Así que Ah, muy bien, estoy bueno, muy felicitaciones. contenta. Qué bien, Gracias. bueno, qué orgullo entonces. Más orgullosa todavía de ser parte de tus episodios, entonces, qué lindo, qué Así lindo. es. Qué gra. Pero bueno, a ver, Sonsoles. Bueno, primero, queridos oyentes, vamos a estar hablando de un tema, no es técnico, no funcional, pero me parece muy valioso para la comunidad, que es sobre la reinvención. Y como una persona que viene de, ya sea de otra carrera, de otro mundo, de otro oficio, se reinventó con Salesforce y este es el caso de Sonsoles. Así que vamos a estar enfocando este episodio en ese tema. Sonsoles, cuéntanos, ¿cómo descubriste Salesforce y qué te atrajo de este ecosistema en sus inicios, ¿no? Y tu historia un poco de qué venías haciendo antes. Bueno, a ver, antes, sí, mi estudios bases son derecho, abogacía, yo soy abogada, ¿vale? Y lo que me atrajo, o sea, cómo descubrí Salesforce en principio fue gracias a mi pareja, a mi compañero de vida. Él trabajaba en Salesforce, ¿sí? Y fue un poco él el impulsor de que yo haya descubierto todo lo que es la comunidad de Trailhead y poder descubrir lo que era el ecosistema en Salesforce en sí. Lo que más, o sea, lo que más me llamó la atención y lo que me atrajo al principio cuando descubro Salesforce fue la oportunidad, ¿no? Que había para aprender algo que no era o sea, para aprender algo totalmente distinto a mi carrera, ¿no? A través de Trailhead, o sea, eso es lo que más me atrajo, fue esa oportunidad de cualquier persona que no venga de una carrera técnica podía aprender algo totalmente nuevo, ¿sí? Mediante una simple plataforma, digamos, que le encontrabas en internet, que estaba al alcance de tus manos. Así que eso fue lo que más me atrajo del ecosistema en los inicios. Y luego, bueno, las comunidades, el sentido de pertenencia de las comunidades, todo de saber que tenía alguna duda y podía escribir ahí en las comunidades y alguien me respondía en cualquier parte del mundo. Entonces, esas cosas fueron las que al principio me atrajeron de Salesforce en sí. Qué bueno, de verdad que sí. Salesforce tiene esa atracción con las comunidades, em, porque a muchas personas que he entrevistado siempre mencionan las comunidades, ese sentido de pertenencia, que realmente es algo que hoy en día el ser humano ya se le ha convertido en una necesidad, Sí, sí, porque sí, el ser humano, sí, no, perdón, perdón. no, tranquila, el ser humano está preparado para socializar. Totalmente. Entonces, es algo bastante enriquecedor y siempre lo digo, Salesforce tuvo muy buena estrategia en crear esta instancia como compañía. Sí, 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 totalmente. Y también muy buena estrategia esto de que alguien aprenda, ¿no? Un CRM. O sea, cuando yo, al venir de un mundo de abogacía donde Ujú. nuestros sistemas eran totalmente sistemas arcaicos, muy, o sea, a la visual,
horrible para subir un expediente y de repente que Salesforce te dé esa posibilidad de conocer qué es un CRM, cómo poder configurar algo desde cero, ¿no? Como que la verdad que Exacto. muy Y de manera divertida. totalmente de querer ganar, ¿no? Puntos para llegar a ser Ranger y eso me era días enteros haciendo trailhead por querer llegar a Ranger o ganar, bueno, insignias, etcétera. La verdad que Está, sí, sí, la verdad, no sé si te pasaba, pero a mí llegó un momento, yo soy muy competitiva conmigo misma. A mí no me gusta competir con los demás. Incluso yo soy deportista y no iba a las competencias, era jurado, cualquier otro rol, menos competir. No me sí, gusta, pero conmigo misma sí. Soy como esa de, ¿qué más puedo hacer? ¿Hasta dónde lo puedo lograr? Entonces eran horas y horas y horas acumulando puntos en Trailhead. Y era una cosa que yo decía, Dios mío, ya para. Hasta la sí, sí. madrugada. O sea, wow. O desde el móvil también. Yo lo tengo en el Es móvil. exacto. Es súper vicioso. De una buena estrategia. Ah, Em, y una cosa, Sonsoles, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu carrera necesitaba esa reinvención? ¿Qué te motivó ese punto de inflexión? Porque claro, tu pareja ya estaba en el mundo, pero vamos, que ya tú tenías una carrera y si tú, más allá de que tu pareja te motivó, pero tú tuviste que haber tenido un sí, clic interno sí, para esa bueno, muy buena. reinvención. A ver, el clic fue una situación que se presentó en la vida que fue a mi pareja lo relocalizan, o sea, Salesforce lo Ujú. relocaliza, lo cambia nosotros vivíamos en Argentina, entonces le sale la posibilidad de poder relocalizarlo, de venir a vivir acá a España, y fue ahí que yo dije, jaja, ¿y ahora qué hago? Porque claro, una carrera totalmente local, muy específica del mundo, de cada ciudad, ¿no? De cada país. De cada país, claro. Y, y nada, y era empezar, digamos, dije, ¿qué voy a hacer en otro país, en otro continente donde las leyes son totalmente distintas? ¿Sí? Sumado que también, a ver, a mí la carrera me gustaba, ¿no? Pero no, o sea, no era algo que me apasionaba. La realidad es esa, no era algo que me apasionaba. Siempre también tuve ese bichito por el interés en la tecnología. Entonces, nada, fue ahí en ese momento cuando nos cambiamos que dije, bueno, esta es la oportunidad para insertarme de lleno en el mercado de tecnología, de buscar nuevas oportunidades y bueno, de hacer este cambio. Ese fue como el punto de inflexión, el cambio de ciudad. Eh, y que bueno, qué buena hora, la verdad que fue una gran decisión. Porque hoy en día, y se lo digo a todo el mundo que me pregunta, porque es raro escuchar a alguien que es abogada y que ahora se trabaja en una consultora de tecnología. Todos se quedan Claro. sorprendidos. Y digo siempre, cuando cuento un poco mi historia, digo siempre que buena hora que sucedió esto porque encontré lo que me apasionaba. Me gusta. O sea, me gusta en serio, me apasiona en serio. Y bueno, estoy agradecida por ello, la verdad. La Qué verdad que bueno y qué lindo escucharlos, Sonsoles, porque al final, bueno, como estábamos hablando en back, que casi no sí. grabamos el episodio porque nos quedamos mucho rato hablando porque nos encanta. eh, mi referente, la que te mencionaba, ¿no? De que era arquitecta y fíjate que se graduó y terminó en marketing y estrategia. O sea, es que al final dijiste algo clave, buscar tu pasión. Totalmente. Muchas personas estudian una carrera porque en su momento le hicieron ustedes. Hay personas que yo sí tuve la suerte, aunque no quería esta carrera, Mm. yo quería ser médico. Ah, Yo terminé estudiando sistemas por mi abuela, pero bueno, aquí lo importante es saber de ti, no de mí. Después habrá momentos donde lo contaré. Em, y terminé amando mi carrera porque encontré esa pasión. Y dijiste eso clave. Al final no importa.
Lo que importa es buscar tu pasión. Totalmente. Sí, y aparte que uno invierte muchas horas en el día, entonces es muy importante sentir esa pasión. Porque uno a veces, y yo venía de este pensamiento de tengo que trabajar de lo que estudié, ¿no? Eh, Pasa. y, y nada, y pude cambiar mi cabeza cambió, hizo un giro de 360 grados, menos mal, a buena hora, porque pude encontrar realmente algo que me apasiona. Y sí, es clave hacer lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, Sí. para sentirse más. Pero te aseguro, y a lo mejor no te has dado cuenta, o sí, que muchas cosas que aprendiste en tu carrera la usas hoy en día. Totalmente. Es uno de los consejos que siempre doy cuando me preguntan. Digo, Ajá. uno de los consejos que siempre doy cuando me hacen estas preguntas, cómo fue que cambié y bueno, es, hay algo, nunca se olviden del background que les dio su anterior carrera, porque la van a utilizar tarde o temprano. A mí esto de poder comunicar, de poder hablar con clientes, lo utilizo hoy en día en la Ujú. consultora donde trabajo, de poder, la escucha, ¿no? De la escucha con el cliente, de entender, o sea, de poder entender su necesidad, si bien cuando cada vez que pasan los años en este rol que tengo de consultora, cada vez pasan los años y voy entendiendo más la necesidad del cliente y cómo implementar la solución en Salesforce, pero la escucha, que es algo muy importante, eso me lo dio mi carrera anterior. Saber escuchar, aprender a escuchar, ¿no? Ujú. Y saber comunicar. Y el trato con el cliente también, que tampoco no es para nada fácil. O sea, son ciertas habilidades que hay que desarrollarlas, ¿no? Y eso me lo dio mi carrera anterior. Y yo siempre digo eso, no dejen de lado todo lo que les brindó su carrera de base, porque hay muchas cosas que la van a poder implementar en el día a día. Y sí, Totalmente, totalmente. Y sobre todo, esos skills que acabas de mencionar son los más complejos de ganar. El comunicarte, el saber escuchar, porque los skills técnicos, sobre todo en el mundo de Salesforce, dependiendo del rol, ciertamente, se ganan y se obtienen. Pero estos skills de comunicación es que son súper heavy. Y, y algo que me gustaría complementar, son soles, sobre todo para personas que a lo mejor no tienen una carrera de base, como una tan grande como lo que es ser abogado. Sabes que, bueno, conozco personas que han sido desde recursos humanos, sí, odontólogos, farmacéutas. Es el punto de, yo siempre lo digo, mira, así hayas trabajado en una tienda, te aseguro que sabes de ventas. Te totalmente de aseguro que sabes acuerdo. tratar a un cliente, sabes un proceso de venta y a veces las personas no se dan cuenta Mm, porque totalmente de acuerdo. sabes de lo que es el stock, sabes lo que es la disponibilidad, bueno, el stock, la disponibilidad, el proceso del producto, desde una zapatería hasta lo que sea. O Sí, sea, sí, sí, coincido, sí. O sea, yo creo que toda experiencia anterior te va a dar es las válida, herramientas para hoy en día en la carrera estás haciendo en totalmente, el sistema de Salesforce. O sea, la verdad totalmente. que sí. Sí, A mí la hasta parte dale, dale, Sonsolo, perdón. no, que de hecho tú decís del vendedor, ¿no? O sea, saber negociar, ¿no? También, que es algo súper difícil. Por ahí alguien que Ajá, está en una tienda y te vienen ahí por ahí a negociar con los proveedores, saber negociar los precios. Ya sabes ese skill de negociador a la hora de negociar con un cliente, ¿no? totalmente, totalmente. Y eso es que hay que sacarle el máximo provecho. Y háblanos ahora de tus primeros roles o proyectos en Salesforce. ¿Qué retos enfrentaste al comenzar? Bueno, a ver, bueno, mi primer rol en Salesforce sí fue como soporte, ¿vale? Como soporte ahí
soporte admin, saber, bueno, el cliente que les daba error y yo ahí dándoles, solucionándoles sus problemas, ¿no? De la plataforma. Pero el reto mayor al momento de empezar fue que, claro, que esto de que venía de una industria en donde no, ¿sabe? Empecé en una industria donde no tenía experiencia laboral y ese cambio de pensamiento, ¿no? De un pensamiento, por ejemplo, el abogado que interpreta, que sabe que tiene que más utilizar la interpretación para su fin, para su cliente. Acá tenía que empezar a hacer un cambio de cabeza totalmente distinto, más analítico, más sistemático, más eh, algo más técnico, de cómo, eso fue uno de los retos, de cómo, a ver, de bajar lo técnico a lo coloquial, eso no me resultó difícil porque lo venía haciendo en la abogacía, pero sí mi cambio de pensamiento a la hora de trabajar en una empresa tecnológica, porque venía de un mundo totalmente distinto, como es el derecho, a estar en una consultora tecnológica, tener que tener un pensamiento mucho más analítico, más lógico, ¿no? Porque A más A es igual a A. Y claro, por ahí con mi cabeza de abogada es como un poco, no, ¿por qué A más A es igual a A? Porque también puede ser B o C. Entonces empezar a cambiar un poco ese chip mental. Eso fue uno de los retos que mayores, o sea, uno de los retos que más que me costó, digamos, enfrentar al momento de comenzar, pero bueno, obviamente de a poquito uno va adquiriendo y se va acostumbrando a lo que es trabajar en la tecnología, en el mundo de tecnología. Claro, es que al final tienes que ver que saliste totalmente de tu zona de confort. Y también hay que ser, ¿cómo se dice? No ser tan duro con uno mismo, ¿no? Tú dices eso de por qué puede ser esto, salir de acá, no sé qué, porque venías de un confort, de algo, de una manera a manejar y ahora es que es de otra. Entonces, Sí, igual sí, es fuerte. sí, es que fue salir de mi zona de confort totalmente. O sea, tonterías, pero no sé, por ahí trabajar 100%, o sea, no se me pasaba que yo no venía del trabajo 100% remoto y de repente 100% remoto y un- comunicarme mediante un Slack, por ejemplo. Son tonterías, pero quieras o no en el día a día uno, no sé, es totalmente distinto a lo que uno viene acostumbrado. Entonces ese es uno de los retos, es acostumbrarse a una nueva metodología de trabajo, ¿no? Claro. Eh, Es que es así. Y aquí es donde sumo, por complementar a la pregunta, es cómo ha cambiado tu enfoque profesional con el tiempo en términos de habilidades y ese mindset, todo eso que has vivido. Em, a ver, o sea, en el enfoque, digamos, es esto, ¿no? Lo que dije, como tengo un pensamiento, o sea, el cambio, ¿no? De un pensamiento totalmente sistemático, enfocado a resolver problemas, que tenga que ver, obviamente, con el sistema, cambiar el chip de, bueno, entender la necesidad de los clientes, entender el problema del cliente, para luego después llevarlo a la tecnología, ¿no? O sea, no es, Es la clave. sí, sí, la clave, ¿no? Como que empezar a cambiar ese pensamiento por ahí más de interpretar, de, bueno, a ver, porque el derecho es esto, interpreto la ley para que me pueda salir beneficioso para mi cliente. Y acá, bueno, entender la necesidad, pero esa necesidad implementarlo en un sistema, ese fue el cambio total profesional que tuve, digamos, mental, por decirlo de una manera. Eso fue un cambio muy, no drástico, no, un cambio grande, un giro de Radical, 360 grados en mi cabeza. radical. Radical, ahí Claro, está, me salió la palabra, radical. exacto. Y una cosa, Sonsole, ¿y qué errores o tropiezos en tu camino han sido lo más valioso para tu aprendizaje? Porque en todo este camino somos humanos y todos hemos tenido errores. El Sí. decir, lo puedo haber hecho así o debí haber hecho asado, o a veces el miedo de no decir que no o decir no sé, también pasa.
A ver, o sea, uno de los errores que tuve, bueno, fue que en momentos dudé de proponer ideas, ¿no? Mm, Por venir de una industria totalmente distinta, o sea, por ser nueva, ¿no? No tener esa experiencia de proponer ideas y por temor a equivocarme, de estar diciendo algo que no es, por no tener esa, digamos, esa base técnica, que es el estudio, ¿no? Un estudio técnico. Y cuando finalmente sí lo hice, o sea, propuse esa idea, vi que incluso si no se aplicaba esa idea que yo proponía, sí lo tenían como un aporte valioso, ¿no? Como que sumaba, era un aporte que sumaba. Entonces aprendí eso, a valorar o sea, la iniciativa, ¿no? A valorar, bueno, a ver, si tenés una idea, proponela, o sea, obviamente siempre con fundamento, ¿no? Pero no tengas ese miedo, ¿sí? Porque tenés miedo a que vos no venís de una escuela técnica, porque venís de otro mundo, no tengas ese miedo a dudar de lo que estás proponiendo, no. Si tenés fundamentos, lo vas a proponer. Entonces ahí aprendí eso, a proponer las ideas cuando realmente se me viene en la cabeza. Creo que, y por más que después no se apliquen, se va a tomar de alguna manera, no deja de ser valioso, ¿no? Entonces, eso es uno de los errores que aprendí. Y también el tema del perfeccionismo. mm, Eh, joder. Ajá, nada, ahí, claro, yo soy pasa. muy Ajá. perfeccionista. Y en sistemas hay a veces que se rompe y se sigue rompiendo y por ahí no vas a llegar al perfeccionismo, a lo que me ha pasado, ¿no? Y nada, y eso aprendí a bajar el perfeccionismo, a que bueno, que no todo va a salir perfecto, que a veces va a haber sus fallas y que el cliente va a ver esas fallas, pero que todo va a tener, pero tiene solución y es también en ese momento no frustrarme, pero sí aprendí a transmitirle esa calma al cliente, a que, ok, hubo esta falla, pero lo vamos a solucionar, ¿no? Porque a veces me pasaba que, claro, yo soy perfeccionista, veía fallas, lo veía el cliente y era como, ¿cómo vio el cliente esta falla, este error? No. Entonces fue como, bueno, calmarme, no siempre va a salir todo perfecto, y si lo ve el cliente, bueno, transmitirle la calma de que ahí va a haber una solución y que se puede solucionar sin ningún tipo de problema, y así se llegó, ¿no? A las soluciones. Eh, pero bueno, esos dos errores, o tropiezos en el Sí, camino, este camino que me Pero, encuentro. pero el lado positivo, al final eso nos pasa a todos. O sea, al final muchas veces no, y a mí también me pasa. O sea, a veces no doy una idea por el miedo a, y si está mala, y si me equivoco, y si digo una barbaridad, y si no sé qué, y nos quedamos en el i, en el i, en el i, y no soltamos. Pero también eso para mí debe ir de la mano con la humildad y el ego de que si tú das una idea, no todas tienen por qué tomarse, no todas tienen por qué ser escuchadas, ¿ok? Simplemente aportaste. Totalmente. ¿Y cuál es tu aprendizaje? Que si no tuvo sentido, porque no, a lo mejor no era el momento, te queda el aprendizaje de saber que esa idea en ese momento no era la adecuada, pero quizás en otra sí. Sí, Entonces al final es una combinación de factores y qué bueno que lo lograste ver y que estás trabajándolo, ¿no? Al final, eso igual a veces, es un trabajo día a día, de día a día ese trabajo, totalmente. totalmente, totalmente. Y en todo este proceso, Sonsoles, que ya tú tienes rato en el ecosistema, ¿te ha tocado colaborar o hacer algún mentorship? Sorry, suena mejor en español, en inglés, porque No, mentoreando o mentorear. mentorear A a ver, otros. sí, perdón. Me tocó acompañar, o sea, personas que también están en este proceso de reinvención. Más que nada, acompañar fue más, vinieron, me preguntaron cómo lo hice, ¿no? O sea, cómo fue este proceso, porque muchas vienen con frustradas, Pasa. frustradas, frustradas porque no encuentran esa primera oportunidad, ¿no? Esa Uf, primera oportunidad dentro del ecosistema. Entonces me preguntan y me dicen, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo hiciste para encontrar ese primer trabajo? Y yo lo primero que siempre digo es, primero, calma,
no bajes los brazos, la frustración es normal, date ese tiempo de estar frustrada, yo también lo pasé, o sea, yo estuve un año buscando trabajo, o sea, a mí me La gente costó, ve el resultado, pero claro, no ve, no ve el trabajo. o Exacto. sea, estuve un año en donde le escribía a los reclutadores, a los CEOs, estaba, bueno, veía LinkedIn todo el tiempo para ver si había un evento. Entonces lo que yo siempre digo es, primero calma, paciencia, date ese tiempo cuando estás frustrada que decís, no puedo más, desconectás 5 minutos, te tomas un café, un mate, que como era en mi caso, yo como buena argentina, respirás y mañana va a ser otro nuevo día, ¿sí? Que no bajen los brazos, siempre les digo eso, no bajen los brazos, date ese lugar. Y a su vez también digo, vayan a eventos, conozcan gente, porque el networking es Es súper clave. importante, es clave. Digo, no esperen a que un día los contacten en LinkedIn por tener un curso o por tener una certificación. No, vayan ustedes a buscar esa oportunidad, porque las oportunidades, yo soy partidaria de que las oportunidades no vienen solas. Las oportunidades uno las tiene que ir a buscar. Entonces siempre digo eso, nada, que lo importante es tener paciencia, seguir moviéndose en las comunidades que tan valioso nos brinda Salesforce, ¿no? Ir, hablar con la gente, uno nunca sabe a quién puede llegar a tener al lado. Por ahí es esa Total. oportunidad tan ansiada. Y conocer y que bueno, es eso lo que siempre digo, como que se den ese lugar para frustrarse, ese lugar cuando están frustradas, que es normal, que es parte del proceso, pero que sigan, que no bajen los brazos y que se muevan, que sigan moviéndose, que estén en las comunidades y el networking, que es clave para encontrar esa oportunidad a la hora de, bueno, en el proceso de reinvención, ¿no? Totalmente, total. Y yo no recuerdo si a ti te llegué a dar este tips, pero lo digo es, a mí siempre cuando me hacen esa pregunta, ¿cómo consigo un empleo oportunidad? Le digo, te devuelvo la pregunta de ¿qué te hace diferenciar para conseguir una oportunidad? Y eso es el match que tienes que hacer con el, oye, ¿qué puedo hacer distinto? Porque estamos llenos de lo mismo, ¿no? Totalmente. Y Sí, eso que tú dices, hacer el networking, date tiempo a conocer a la gente, que tú no sabes quién se sienta al lado tuyo, a veces hasta ni en el metro sabes quién se sienta al lado tuyo. totalmente, es verdad. Bueno, Es algo justo así, que me decís esto, algo que o sea, la persona que me dio en su momento la primera oportunidad, a cual obviamente estoy súper agradecida, ella me dijo, lo que vi en vos, a diferencia fue las ganas, la actitud, o sea, ese diferencial era lo que tenías. Entonces, a veces no es solamente algo técnico, una certificación más o una certificación menos, sino es cómo vos te posicionás ante esa búsqueda, ¿no? Ante esa persona que tenés adelante para mostrar. Y lo mío, bueno, fue mostrar ganas de querer ser parte de. Y exacto. la verdad que, Y demostrarlo, demostrar que conoces la empresa, que tus valores clave, conversan con esa empresa. Y sabes algo también, y es mi opinión, con toda esta era de la IA, eso es lo más valioso que vamos a tener. Porque como tú dices, la certificación, la parte técnica, sí, perfecto, y es muy valioso y muy importante. Pero enfócate también en esas habilidades de cómo más te puedo aportar yo, más allá de lo técnico, el trabajo en equipo, en saber manejar el estrés de los clientes, el solucionar problemas que no siempre son técnicos. totalmente, no, no. Entonces, eso A veces es son, súper clave. sí, a veces, y bueno, y más, a ver, en Salesforce los partners son todas consultoras, estamos llenos, o sea, sobre todo en España, bueno, estamos llenos de partners y el partner a veces no es solamente solucionar cosas técnicas, sino a veces es solucionar algo con el cliente más a nivel, Estratégico. Ujú. claro, totalmente. Entonces, sí, es como vos decís, pero bueno.
Es así. Pero es ¿Sí? así, pero bueno, eso es un mundo y que la gente tiene que ir descubriéndolo. Totalmente. Sí, y es un camino, a ver, es un camino largo, o sea, es un camino largo, a veces tedioso, en el sentido de que a veces uno se frustra, pero es un camino tan gratificante. O sea, cuando llegas al objetivo, cuando decís, wow, y mirás todo para atrás, todo lo que lograste. De hecho, y te cuento algo, el otro día estaba con mi pareja y me puse a pensar y digo, wow, todo lo que logré en este tiempo, como hacía 2, 3 años yo estaba como abogada y ahora hice un cambio 360 grados en mi vida a nivel profesional y me llenó de alegría eso. Y pensé todo el camino que hice para llegar a donde estoy ahora, ¿no? Me Eh, encanta. Me encanta y que te diste cuenta de eso y el tiempo de pensarlo. sí, y la verdad que, bueno, que quería comentarlo porque la verdad que ¿Está bien? ese momento es gratificante. O sea, uno se siente, porque obviamente cuando empecé como soporte no soy la misma Sonsoles de cuando empecé como soporte que cuando busqué trabajo a lo que soy ahora, ¿no? Eh, Totalmente. y nada, que sí se puede. O sea, el mensaje que quiero dar es que se puede uno cambiar de carrera, reinventarse, siempre obviamente que tenga que tener ganas y voluntad, ¿no? Eso es. Exacto. Totalmente. Y me encanta todo lo que mencionas, porque al final va de eso, ¿no? De las ganas, de querer hacer las cosas. Fíjate que cuando estás hablando de las oportunidades, creo, imagino que conocen los Cafres. Sí, Bueno, yo soy fan de me los Cafres. Y hay una canción que, y como buena persona de frases, lo siento, me encanta. Hay encanta. una parte de la canción que dice, la suerte es amiga de la acción. Ay, ¿cuál es? Muchas veces Sí, vemos... ya sé, se me vino justo la canción en la cabeza, sí. Me gusta mucho esa frase porque al final, a veces, todos podemos pasar por eso de vemos el éxito de alguien y decimos qué suerte tiene, Claro, pero pero no vemos no, todo lo que hay abajo, ¿no? O todo lo que hay dejó atrás. A cómo llegó a esa cima, claro, ¿no? cómo llegó ahí. Y es heavy, o sea, es también a veces la falta de empatía, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Y, Mm. y ahí, mirando atrás, ¿qué te gustaría haber sabido al comenzar para hacer esa reinvención, a lo mejor de una manera distinta? Y si es que la quisieras haber hecho distinta, porque a veces todo el camino era lo que tenías que haber pasado. Sí, a ver, yo no sé, o sea, yo creo que no sé si cambiaría algo de todo de ese camino, la verdad. Yo soy partidaria que, bueno, que las cosas también pasan por algo y de todo, o sea, todo tropiezo, todo error que uno va teniendo en ese camino de reinvención o en la vida misma, también es parte de ese proceso de lo que te hace cómo es uno hoy en día, ¿no? Y a lo que logró. Entonces, yo no sé si hubiese sido, no sé si hubiese cambiado algo, sinceramente. Eh, las cosas se dieron Perfecto. así, se dieron como se dieron, y lo que me permitió crecer y lo que me permitió llegar a donde estoy hoy. La verdad que todo error, todo tropiezo te da un aprendizaje. Entonces, no. Es así, eh, es así, es así. Por eso a mí también me gusta mucho decir, hay que aprender, desaprender y reaprender. buena frase, Totalmente. me gusta. Gracias. Tú sabes que soy doña frases. Eh, Sonsole, ¿y algún otro consejo que le quieras dar a alguien que se siente que está estancado o algo adicional que quieras compartir con la audiencia? A ver, algo así adicional, un otro consejo, lo que les puedo decir es que se den la oportunidad, ¿no? de probar nuevas cosas, o sea, cosas nuevas. Que
y que no bajen los brazos. Si estás en este proceso de reinvención, no bajes los brazos, que va a llegar, que siempre con buena actitud, ganas y voluntad, uno llega. O sea, por ahí podés tener más trabas en el camino, pero si tenés ganas, actitud, vas a llegar. Y que se animen, si estás dudando en si realmente te gusta o no tu carrera o demás, animate a probar cosas nuevas. Estar atento a las comunidades, porque hay muchas oportunidades también, hay nuevos cursos para uno saber también de probar esa cosa nueva y por ahí a través de un curso te das cuenta de si te gusta o no. Que que estén abiertos y que tengan siempre cabeza abierta para eso, para reinventarte, perdón. Así que bueno, ese es mi humilde consejo. Totalmente. Así que bueno, muchísimas Está gracias, bien, súper valioso, Sonsoles. No, gracias a ti por tu tiempo, de verdad que muy amena la conversa, enriquecedora con muchos tips. Así que estoy segura que a más de una persona les va a servir. Así que muchísimas gracias por participar, Sonsoles. Bueno, gracias a ti, Sara, en serio. Gracias por dejarme ser parte y bueno, ya sabes, todo lo que te aprecio, así que muchísimas gracias. En serio. Gracias. Y bueno, queridos oyentes, recuerda que si quieres seguir conociendo o escuchando todos estos contenidos, recuerda suscribirte en el canal, comentar si tienes idea, comentar qué te pareció, también para que conozcamos tanto Sonsoles como yo qué te pareció este contenido. Y si tienes alguna otra duda, puedes respondértela. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en otros episodios.